Y dejarnos ministrar por ti, Señor. Así que dejamos esta sesión en tus manos y también la vida de todos y cada uno de los que están presentes en esta sesión y los que van a incorporarse, los que están inscritos y no van a poder estar en esta sesión. También, Dios, seas tú quien bendiga sus hogares, sus familias y de manera personal a cada uno que han dispuesto su corazón a escudriñar tu palabra, Dios. Así que quedamos en tus manos y te lo rogamos, te lo suplicamos y te hacemos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno. Para ir recordándonos un poquito de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, voy a suponer que a mí se me olvidó todo, ¿verdad? Que es primera sesión que yo voy a estar. Y necesito que alguien me vaya explicando qué es lo que hemos visto de Jeremías. Yo, no, es mi primer sesión y quiero saber qué es lo que han visto, ¿verdad? A ver quién nos ayuda a ir contando la historia de lo que hemos estado desarrollando hasta el día de hoy sobre Jeremías. ¿Quién se anima? A ver. Bueno, sí, como manera de resumen rápido, creo que hemos estado viendo el panorama general de la vida de Jeremías en el tiempo en que vivía. Exacto. Es un tiempo de crisis, un tiempo de muchos problemas. Si no recuerdo mal, prácticamente ya Judá creo que había sido conquistado. Y ese fue el tiempo que le tocó vivir a Jeremías, con un liderazgo que estaba olvidado de Dios y que le tocó prácticamente predicar en ese tiempo el arrepentimiento. Muy bien, muy bien. A ver quién más le agrega otros elementos a los que ya nos dejó ahí nuestro hermano Simón, ¿verdad? No, fui yo, Samuel. Ah, Samuel, ok. A ver quién más le agrega otros elementos, otros puntos que también hemos estado enfatizando en la clase. ¿Quién era Jeremías? Hoy vamos a ver un poquito más sobre él, ¿verdad? Pero de lo que ya conocemos de Jeremías. A ver, ¿quién se anima? ¿Era un soldado, Jeremías? ¿Era un agricultor? ¿O qué De lo era? poco que yo sé, creo A que ver. él era hijo de sacerdote. Era hijo de sacerdotes, efectivamente, sí. Muy joven. Entró a servirle al Señor muy joven. Creo que no sé si será el más joven. Se cree, se estima que no se abrazó con alguna mujer, no tuvo esposa, no tuvo intimidad con nadie. A ver, ¿y por qué no? Porque o sea, lo leí en una Biblia, porque inclusive hay un versículo donde dice, creo que hay una cita bíblica donde lo menciona. Ajá, ok, eso lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Eso lo vamos a ver hoy. Sí, no sé exactamente cuál es, pero hay una cita bíblica donde menciona y en base a eso la gente se piensa. Y sé que murió muy joven también y murió como mártir. Muy bien. Bueno, ahí tenemos una idea de quién es Jeremías. Vamos a irlo conociendo un poquito más y voy a auxiliarme de una presentación. Solo me avisan si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, hermano, todo bien. Sí, está bien. Ok. Como les decía, todas estas imágenes que aparecen aquí son imágenes que están en museos y que representan parte de lo que fue el imperio persa, el imperio babilónico.
¿verdad? Tenían pues estas imágenes que representaban a sus autoridades también y lo que ellos pensaban. Entraremos hoy a la sesión 4 del estudio de Jeremías. Seguimos con él. Y ¿quién era el profeta Jeremías? Vamos a meternos un poquito más a conocerlo, lo que ya nuestro hermano nos estaba afirmando, ¿verdad? ¿Quién era? Vamos a decir que el profeta Jeremías era de familia sacerdotal. Nace en Anatot, una pequeña aldea situada a unos 7 kilómetros al norte de Jerusalén, cerquita, ¿verdad? Y hacia el año 650 a.C., fue más o menos lo que se data de su nacimiento. Su vida comprende dos periodos, muy distintos ambos periodos, un antes y un después del año 609, fecha de la muerte del rey Josías. Él presenció, vio, vivió todo lo que sucedió, el avivamiento que sucedió en la época de Josías, y también a lo que le había pasado al padre de Josías, que no fue nada fácil. Luego todos los reyes que vinieron posteriormente, que todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Él vivió esa experiencia también. Antes de este acontecimiento son años de optimismo, de independencia política, de prosperidad creciente y de una reforma religiosa, ¿verdad? Que es lo que Dios permitió durante ese periodo de tiempo mientras estuvo Josías al frente como rey. Los años siguientes son de decadencia. Judá dominada por Egipto entre el 609 al 597 y luego por Babilonia. 2 asedios y dos deportaciones. En el 597 a.C. con el rey Joaquín y en el 586 con el rey Sedequías. Dos reyes que, como les decía, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué tenemos que tener especial interés en estas experiencias que vivió Jeremías? Porque todas las experiencias que nosotros pasamos en la vida nos marcan definitivamente, nos marcan. Yo les ponía el ejemplo de lo que nos había marcado la guerra aquí en el país, de los que vivimos, ¿verdad? Ya tenemos varios años de estar sobre la faz de la tierra y pasamos la guerra que hubo aquí en el país de 11 años. 11 años que fueron tortuosos, difíciles, de agonía, de desesperación, de estrés, de un montón de cosas, ¿verdad? Podríamos decir que lo que pasamos con la pandemia no era tanto como lo que pasó El Salvador, todo el país, con el tiempo de la guerra. Y fue difícil. Todos fuimos marcados de alguna manera, de manera psicológica en nuestras vidas. Y Jeremías no fue la excepción. Era un ser humano con emociones, sentimientos, y que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que estas cosas que él observó desde muy jovencito marcaron su vida. Él fue escogido desde muy temprano, como decía el hermano, de edad, más o menos entre los 7, 8 años, y Dios comenzó a obrar a través de Jeremías. Pero veamos, en el año 586, Jerusalén cae en manos de los babilónicos y el rey de Judá desaparece definitivamente. El reino de Judá desaparece definitivamente de la historia. O sea, dejó de ser un pueblo, dejó de ser una nación, fue borrada, fue conquistada y destruida no solamente el lugar donde vivía y que lo que representaba para esta nación, que era el templo y la ciudad de Jerusalén, sino también su cultura, ¿verdad? Como que le borraron todo
y tuvieron que adoptar otra cultura. Ese es justamente lo que vemos en el capítulo 1 del libro de Daniel, ¿verdad? Que se llevan a todos los hijos de los reyes y que, o sea, de los reyes quiere decir a los hijos de la gente más importante de Jerusalén. Se lo llevan y entre los cuales iba Daniel, Mesac y Abednego. Eran amigos de Daniel y se lo llevan juntamente con muchos otros más. Y el rey impone que les deben enseñar las lenguas, la cultura y hasta la forma de vestirse, ¿verdad? O sea, un borrón y cuenta nueva. Cambian de cultura, cambian de forma de ser. Imagínense qué no pasó con todos los hijos que nacieron bajo el imperio persa. Muchos ni siquiera no hablaban el hebreo y hablaran más el persa o la lengua que se hablaba en el imperio persa, que habían de varias etnias allí como imperio, porque habían conquistado muchos pueblos de diferentes lenguas. Imagínense los hijos, ya su vestimenta ya no era igual, es como ahora, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, aquí en mi país, en El Salvador, no hay salvadoreño que no tenga un familiar en los Estados Unidos. Y los hijos de los familiares que originalmente se fueron hace 25, 30 años o menos o más, ya no hablan español, hablan el inglés. Y aquellos padres que de alguna manera se preocuparon por enseñarles la lengua, pues han sabido aprender ambas, ¿verdad? Ambas lenguas. No todos son así. Conozco a varias familias que por el hecho de estar preocupados por adquirir ingresos para sostener la familia, pasaban más tiempo trabajando que con sus hijos. Y de luego que eso implicó de que la lengua que hablaran en la casa era más el inglés que el español. Y ahí lo hablan medio, ¿verdad? Lo entienden, pero casi no lo hablan muy bien. Pues si ese fenómeno también sucede en esta época, imagínense 70 años que pasaron cautivos. Nacieron casi 2 generaciones que tuvieron que aprender una nueva cultura, ¿verdad? Una nueva cultura, una nueva forma de ser y fueron afectados por todo eso. Jeremías quedará en Jerusalén junto al gobernador Godolías y iba a ser asesinado, o sea, fue asesinado por un grupo de fanáticos. Al temer la represalia de Nabucodonosor por las revueltas que hacían los judíos, ¿verdad? El profeta fue obligado a huir a Egipto. Algunos aspectos relevantes de Jeremías. Jeremías fue una figura solitaria. Generalmente cuando uno afronta los problemas de las personas diciéndoles la verdad, lo que generalmente sucede es que las personas se aíslan, más bien dicho, nos aíslan, ¿verdad? A las personas que punzantemente les dicen las cosas que no son correctas. Y luego tuvo que vivir una vida solitaria debido a su mensaje impopular. Y fue justamente eso, ¿verdad? Un mensaje impopular. Alguien que busque Jeremías 15:17. Alguien puede, antes, sí, permítame, hermano, solo quiero pedirle a mi hermana que está en el host que si puede bloquear al que tiene abierto su audio y no está en la sesión del 100%. Sí, hermano, dígame. Jeremías 15. No me senté en compañía. Digan. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación.
¿Ok? ¿Verdad? Ahí está hablando con Dios, Jeremías, y le dice, mira, yo no me metí con la gente perversa, no hice esto, no hice lo otro. ¿Por qué? Porque tu mensaje era de indignación, o sea, lo que yo decía les indignaba, ¿verdad? Era impopular. Eso es justamente lo que Jeremías le está reclamando a Dios en el capítulo 15 y lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Dios le prohibió casarse, que es lo que decía el hermano, ¿verdad? Ahí en el capítulo 16, verso 2, ¿qué dice, hermano? Ya que tiene ahí su Biblia. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Tremendo, ¿verdad? Imagínense que nos dijeran eso, pues la ilusión de muchos tener pues una familia, ¿verdad? Y una mujer también, una esposa, y Dios le prohibió. ¿Por qué creen ustedes que le habrá prohibido Dios a Jeremías que no se casara ni que tuviera prole? ¿Qué Dios estaba anticipando en la vida de Jeremías? Si no me equivoco, pues como iba a dar un mensaje prácticamente, como le acaba de leer el hermano ahí, que no iba a gustar a muchos, sobre todo a Ujú. los que estaban en el poder. En el poder, sí. Yo creo que la familia de uno podría ser un elemento que utilizarían para disuadir a Jeremías. Sí, efectivamente, ¿verdad? Y Dios tampoco no quería que sufriera una familia con su mensaje, porque Dios no busca realmente hacernos mal, hacernos daño a sus hijos. Al contrario, siempre busca lo mejor para nosotros. Y en este caso, Jeremías, si tenía familia, iba a tener su corazón dividido, ¿verdad? Y no centrado en lo que Dios quería que estuviera. Y él fue obediente, ¿verdad? Eso es bien importante. En la vida de Jeremías fue obediente al llamado de Dios y fue obediente al mensaje de Dios y a sus resultados, como en este caso, ¿verdad? Como en este caso de mensajes punzantes que realmente llegaban a la llaga del pueblo, de los líderes de aquel entonces y que no les gustaban para nada. Se opuso a las autoridades de la tierra y a todas las clases de personas, a altas y a intermedias y a bajas, ¿verdad? Por su estilo de vida, por su desobediencia. Cuando hoy vamos a ver todas las veces que Dios le dice, más bien dicho, que le habló a Jeremías, todos los textos donde están, cada uno son a distintos grupos, algunos los mismos grupos, pero con mensajes específicos, cada uno de ellos. Su vida siempre estuvo en peligro como resultado de lo anterior. A ver, hermano, me ayuda leyendo Jeremías 11 del 18 al 23. Amén. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzga con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo.
Amén. Gracias, hermano. Y acuérdense que Anatot era una ciudad formada por sacerdotes. Ya vamos a ver un poquito esto más adelante. Se caracterizaba por eso, ¿verdad? Salomón fue que les otorgó esas tierras a un sacerdote y ahí comenzó a formarse una ciudad o un pueblo de puros descendientes de sacerdotes. Y es justamente de ahí donde venía eh, Jeremías, él predicando a su gente también. Su mensaje lo colocó en el centro de los acontecimientos políticos. Justamente eso pasó porque eran los líderes, los que estaban al frente, los que estaban en, en una franca desobediencia entre Dios, en una franca alejamiento eh, hacia Dios. El rey Sedequías lo buscó para pedirle consejo de cómo afrontar al ejército babilónico. Ahí eso lo encontramos en Jeremías capítulo 37, verso 3, léalo hermano, y el 17, 3 y 17. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. El rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: ay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Muy, imagínense que Sedequías esperaba que le diera alguna orientación de cómo iba a hacer para afrontar a Nabucodonosor, y fue todo lo contrario, ¿verdad? Vas a ser entregado en manos de él. Recuerdo una ocasión que estaba aconsejando a un joven, ¿verdad? Un joven que estaba empecinado pues andar con una chica, pero la chica no era creyente. Entonces, al principio de que estuvimos platicando, él no me revelaba quién era. Yo le preguntaba y le decía, pues, cuéntame de ella, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Su familia? Y en la medida que me iba contando, fui viendo ciertos detalles que definitivamente ella no era creyente. Entonces tú vienes a pedirme consejo de que si puedes andar con ella, sí o no. Pero ¿qué dice la Biblia? Le digo yo, ¿verdad? Que, que, que nos aconseja al Señor a través de su palabra. No lo que digo yo, sino que dice la Biblia. Dice, no os unáis en yugo desigual. No, es que la voy a traer a la iglesia, que no es que está bien, le digo, ¿verdad? Entonces, pero deja de pensar en tu mente de que la vas a traer para ti. Tráela y que sea el Señor quien se encargue de ella. Si Dios quiere que andes con ella, te va a permitir y se va a abrir las oportunidades. Si no, pero si tú estás pensando en traerla simplemente porque la quieres para ti, entonces la cosa no va a funcionar así. Y ya no volví a llegar a la iglesia, ¿verdad? Es porque él andaba buscando justamente a alguien que le aconsejara, que le dijera, que le diera el ok, que sí, ¿verdad? Que podía andar con ella. Así que así le tocó a Jeremías con Sedequías. Estaba esperando una buena noticia y recibió la peor. Fue protegido por Nabucodonosor cuando invadió con su ejército a Jerusalén. Así que vamos a leer esos versículos, hermanos, ahí en Jeremías 39, del 11 al 14. Amén. A ver. Dice así, hermano. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y velá por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere.
Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzazban, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmac y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Entre el pueblo. Imagínense cómo el gran emperador Nabucodonosor se preocupó por Jeremías. Eso quiere decir que Jeremías era famoso en aquel entonces. Y era famoso porque él anticipó justamente lo que iba a hacer Nabucodonosor muchos años antes. Pero no le escucharon. Y de seguro llegó a oídos de Nabucodonosor lo que Jeremías les predicaba, como diciendo, este predijo que esto iba a pasar y realmente dijo la verdad. Y es que no estaba diciendo la verdad, es que él lo único que decía era lo que Dios le había dicho que dijera. Sí, alguien quería decir algo. No, bueno. Entonces, vemos que este hecho, ¿verdad? Que fue protegido por el mismo enemigo. Y es que no estuviera a favor de Nabucodonosor, sino que él estaba nada más diciendo lo que Dios le había dicho que dijera. Entonces, nadie como Jeremías ha sentido en su corazón y ha vivido en su propia carne el drama del pueblo, de su propio pueblo, ¿verdad? Un drama triste, un drama trágico, un drama que le trajo a Jeremías sufrimiento, dolor, no digamos otros sentimientos de frustración, ¿verdad? Por más que él les hablaba y les hablaba, no le obedecían, ¿verdad? No le obedecían, pero, pero Dios estuvo siempre con él. Dios, cada cosa que él le decía, él la repetía justamente al pie de la letra y él no le cambió nada al mensaje de Dios. Y ese es justamente parte de lo que hemos estado observando y viendo. Ahora, el desarrollo del liderazgo de Jeremías. Estas imágenes que están aquí y las que enseñé anteriormente, estas son murales que están en la ciudad de Jerusalén. Esta es ya de la época de los últimos momentos del templo antes de ser destruido, ¿verdad? Imágenes que se han encontrado y que fueron de alguna manera preservadas. El reinado de Manasés y Amón. Son dos reyes en los cuales estuvo Jeremías y fue triste, ¿verdad? Esos momentos que él pasó con estos reyes. A unos 6 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, en la carretera norte, está el pueblo de Anatot, donde él nació. Pertenecía a la tribu de Benjamín, pero junto con sus alrededores, o sea, todas las aldeas que estaban a su alrededor, habían sido dados a los sacerdotes. Muchos años después de ese reparto por Salomón, era el pueblo donde vivía Abiatar, el sacerdote, quien fue el proscrito por el rey Salomón a sus heredades, allí, ¿verdad? En toda esa zona. Y siguiendo a Adonías, otro sacerdote. Unos 370 años después de este acontecimiento, otro sacerdote llamado Hilcías vivía en Anatot. Parece que cuando el Dios de Israel le dio un hijo a Hilcías, tenía algún presentimiento de que habría una obra especial para este niño. Y por eso Hilcías, que era el papá de Jeremías, le puso Jeremías, y que significa el ensalzado de
Jehová. Desde pequeño fue entregado al sacerdote para ser preparado como sacerdote. Y Dios trabajó con él preparándole. La otra semana vamos a ver las dos grandes lecciones, las dos primeras grandes lecciones que Jeremías recibió cuando recibió el llamado de Dios, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 1. Vamos a estudiar un poquito más a profundidad el capítulo 1, hablando del llamado que Dios le hizo a Jeremías. El niño fue criado en un ambiente sombrío, un hecho que está simbolizado por el panorama desde la aldea donde vivía, ¿verdad? Anatot. La ciudad de Anatot tiene una vista hacia el Mar Muerto, y la parte septentrional de este paisaje lúgubre se ve claramente desde el antiguo hogar del profeta pensativo, ¿verdad? Entonces ahí está en alto, y desde la ciudad donde estaba enclaustrada en los cerros, tenía un panorama al Mar Muerto, de haber sido algo hermoso, ¿verdad? Yo no he estado ahí, mi hermano Reinaldo estuvo ahí en Jerusalén y viajó a Masada. Y me contaba que de Masada se mira un panorama donde se ve todo el Mar Muerto. Y las montañas que están alrededor, en algunas de esas habían aldeas, y posiblemente en algunas de esas estaba Anatot. Pero así como se miraba en esa época, se ve ahora, ¿verdad? Siempre ha sido un desierto. Otra cosa que contribuyó a que fuese un joven serio fue que Jeremías nació durante la última parte del reinado del malvado rey Manasés. Si ustedes leen segunda de Crónicas, ustedes en los últimos 10 capítulos, ahí van a ver la historia de Manasés y de Josías. Y este Manasés hizo, bueno, aquí hay una descripción de parte de lo que Manasés hizo. Este era hijo del buen Ezequías, un buen rey, pero no anduvo en los caminos de su padre a los 55 años, en los 55 años de su gobierno. Más bien, Manasés aprendió y practicó las costumbres abominables de los paganos alrededor. Fíjense bien, vean lo que este hizo. Una de las cosas más horribles que hizo Manasés fue pasar a sus propios hijos por fuego, ofreciéndolos en sacrificios a Moloc, dios de los amonitas. Este enorme ídolo, hueco por dentro, era de hierro, con las manos extendidas hacia el frente. Solían los sacerdotes prender una candela, calentando el hierro al blanco, o sea, al poner la candela, esos brazos extendidos así, lo ponían, no al rojo vivo, pero calientes, para que la gente que deseaba aplacar la ira de este Dios, falso, ¿verdad?, echara a sus hijos en los brazos candentes, quemándolos vivos. Eso fue justamente lo que hizo este hombre, este rey Manasés, y tuvo su juicio de parte de Dios. Es terrible, ¿verdad? Como cuando cuando nos llegamos a olvidar de Dios, nos olvidamos de todo. Cuando nos apartamos de Dios, si es que es solo el mal el que aflora en nosotros, porque tenemos una tendencia tan enorme hacia el mal que no lo podemos evitar. Y solamente teniendo esta nueva vida, ese nuevo hombre en nosotros, es que buscamos hacer el bien. A algunos que les cuesta, ¿verdad? Que les cuesta, y siguen viviendo su estilo de vida de acuerdo a lo que antes eran. Y les cuesta entregar su vida al Señor. Yo sé que es una lucha, ¿verdad? Toda una lucha espiritual. Todos tenemos luchas espirituales. Todos tenemos problemas con el pecado. Algunos más, otros menos.
Pero el que lucha con el Señor, Dios le ayuda a ganar esas batallas. Y Dios nos fortalece en la medida que vamos creciendo en Él, en la vida diaria, ¿verdad? En la vida diaria. Y Dios quiere que estemos ahí agarrados de Él para que sea Él quien nos fortalezca en la vida. Manasés fue todo lo contrario. No obedeció a Dios. Jeremías también tendría unos 6 u 8 años cuando el rey Amón, hijo de Manasés, fue asesinado. Todo esto sucedió en Jerusalén, muy cerca de donde vivía. Hilcías, su padre, era uno de los sacerdotes en el templo de Dios y sin duda traería las noticias cada día a su casa. Otra vez podemos entender cuán grande sería la impresión de las noticias sobre aquel niño, ¿verdad? Jeremías. Este sería el que se conoce hoy en día como el profeta llorón. Un ejemplo entre varios del por qué es Jeremías 9:1, dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mis ojos fueran las fuentes de lágrimas, para que llore día y noche. Hablando de sí mismo, ¿verdad? Esa situación emocional por la que Jeremías pasó, aquí está, este versículo nos refleja su sufrimiento por el pueblo desobediente de Israel de aquel momento. Esa generación y no quiso obedecer a Dios. Y Jeremías lo hicieron sentir así, ¿verdad? O sea, como diciendo, si yo paso llorando todos los días, por esta gente que no entiende. Esa es una expresión profunda del corazón de Jeremías. Aquí vamos a ir voy a pedirles que vayan buscando unos textos. Que tengan su Biblia y lo vamos a ir hojeando un tanto rapidito, ¿verdad? Vamos a ver capítulo 1, versos 2 y 4. ¿Quién lee esos dos versículos? Amén. Amén. A ver. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Y el 4? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Ok, y ahora el 1:11. Amén. A ver. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara del almendro. Vale, pero solo el 11. Sí, el 13, sí, ahora. Y ahora el 13, ajá. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Ahí esas son las dos lecciones que vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué dice el capítulo 2, verso 1 y 2? Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo común en estos 5 versículos? 6 versículos. ¿Qué frase se repite? Vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. Muy bien, eso es lo que encontramos. Y justamente los mensajes que Dios le dio a Jeremías, cada uno de ellos, en el primero dijo: en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Aquí fue donde la primera vez que le llamó. ¿Para qué le llamó? Esto es lo que vamos a estudiar la próxima semana, es su llamado. Y luego le dice también, ¿verdad? En el 11 y el 13, vino a mi palabra
estas son las lecciones que Dios les preparó con estos dos, que el olivo y la olla que estaba candente ahí con un sopón, ¿verdad? ¿Qué significaban esas cosas? Esas son las que vamos a estudiar la próxima semana. Las dos lecciones que Dios utilizó para preparar a Jeremías. Y luego Dios aquí le dice, clama a oídos de Jerusalén. Cada uno de estas frases marcan los mensajes específicos que Dios dio a Jeremías y a quienes iban a ir dirigidos. Los primeros, el capítulo 1, son dirigidos exclusivamente para Jeremías, para que él entendiera lo que él iba a hacer, ¿verdad? Era el llamado para Jeremías. Luego encontramos hasta el capítulo 7. A ver qué dice el 7, 1 y 2. Amén. A ver. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y el 11, del 1 y 2. Amén. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y hay una frase un poquito más adelante, ¿verdad? Que dice, maldito el que no obedeciere. Y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Ok, fíjense, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, es toda una profecía ¿para quién? Para Jerusalén. Todo lo que aparece ahí es esa profecía cuando dice, y vino a mí palabra de Dios. Y comienza a decir, Dios me dijo, Dios hizo esto. Si yo voy viendo todas las frases donde Jeremías dice, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, es que, miren, solamente puedo observar en Jeremías, porque no lo dice el texto, ¿verdad? Pero yo puedo observar con eso, es como cuando a mí me invitan a predicar. Cuando me invitan a predicar, ¿qué hago? Pues ya Dios nos reveló su palabra. Y ahí está, lo tenemos, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Entonces venimos y predicamos la palabra del texto. Pero Jeremías no predicó de un libro, predicó de la palabra pura de Dios que Dios le reveló. Y eso quiere decir que pudieron haber sido dos cosas. Una, que una tremenda memoria de Jeremías para acordarse de todo, ¿verdad? Y si no fue así, fue exclusivamente obra del Espíritu Santo en el momento que él iba a hablar y que iba a decir, Dios dijo esto, era movido única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. Y yo creo esa segunda parte. Eso quiere decir que Jeremías era un hombre que permanecía centrado y concentrado en ser un instrumento en las manos de Dios. Centrado y concentrado en ser un instrumento en las manos de Dios. Porque para acordarse de cada cosa era imposible. Solo era Dios quien le iba revelando. Pero le da la orden al principio, vaya, mira, como le dice, ¿verdad? Vas a oídos de todo Jerusalén, vas a decir esto. Y luego en el capítulo 7 le dice, ponte a la puerta de la casa, ahí donde entran todos, y háblales, proclámales esto. Y luego le dice en el capítulo 11, ¿a quiénes les vas a hablar? A todos los varones de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. ¿Qué les vas a decir? Pues todo, y dentro de eso le dice, maldito el que no obedeciere las palabras de este pacto. Así que eso era como pegarle una bofetada, ¿verdad? A alguien
Era una ofensa terrible a los líderes religiosos de aquel entonces. Y él tuvo valor. Aquí podemos comenzar a describir y a poner en el FODA de Jeremías, y lo vamos a comenzar a hacer la próxima semana. Y si algunos pueden irse adelantando ya de las cualidades, de las fortalezas de Jeremías, las oportunidades, las destrezas y los posibles amenazas, ¿verdad?, que pudo haber tenido en su ministerio y en su liderazgo, nos va a ayudar mucho para entender el personaje de Jeremías. Pero de cada una de las frases que Jeremías va diciendo, es Dios quien está hablando a través de su vida, ¿verdad?, de su corazón. Y él miraba las reacciones de la gente, de los reyes, de la gente común, que si leímos la vez pasada, ¿verdad?, cuando él les dijo que si querían pues obedecer a Dios, y le dijeron, no, no vamos a obedecer, no, no vamos a hacer esto enfrente de él. Y fue terrible, ¿verdad? Como decía, Jeremías estaba completamente consciente de que no era él que estaban desobedeciendo, no era él que estaban rechazando a Dios mismo. Él estaba completamente eso, y no vemos en el texto palabras de Jeremías y como que le dice, hey, miren, no, hombre, hagan caso, hombre, que no es que es Dios que les está diciendo. Hay nada más por ahí un capítulo donde él viene y les habla de la esperanza que hay para pero no para ese pueblo, porque ya había un juicio de parte de Dios, sino para los que estaban en la cautividad, que hay esperanza para ustedes. Miren, no se preocupen, ¿verdad? Dios tiene cuidado de su remanente, y justamente así fue. Eso lo encontramos ahí en Esdras, Nehemías y Esther. Cuando Jeremías tuvo estos tiempos en los cuales Dios obró, si él pudo haber visto en ese tiempo caras completamente compungidas, caras completamente enojadas con él, ofensas posiblemente, ¿verdad?, que se oyeron del auditorio al cual se estaba dirigiendo. No fue fácil, para nada. Todo desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13 es justamente toda esta profecía a este grupo, ¿verdad? Luego en el capítulo 13, 8 y 9, ¿quién lo lee? Amén. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré, podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El 14:1. Amén. 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 ¿Leo yo? Sí, lea, hermana. Gracias. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Muy bien, ahí es motivo de la sequía, ¿verdad? El capítulo 16, hermana, 1 y 2. 16, voy. 16. Ok, 1 y 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en ese lugar. ¿Y el 2? En este lugar. Eso dice el 1 y el 2. Eso dice, vino Okay. a mí palabra de Jehová, es el 1, y no tomarás para ti mujer, es el 2. Y el 2, ok. Gracias, hermana. Muy bien, entonces, como ven, Dios le dice desde el capítulo, todo el capítulo 13 casi, hace referencia a la soberbia de Judá. Y ahí lo va describiendo, ¿verdad? Cómo Dios va a podrir la soberbia de Jehová y cómo Dios lucha contra la soberbia de Jerusalén. Y Dios va dictando a través de Jeremías cada detalle. Eso lo podemos encontrar todo el capítulo 13. Y luego viene y les advierte sobre lo que va a venir a continuación. El 14:1, ¿verdad? Que lo que vino palabra diciéndoles, miren, sequía, ¿verdad? Ya la comenzamos a sentir, pero esto va a seguir más crudo.
Y esa fue una advertencia que les hizo Jeremías, pero ni aún así obedecieron. Y luego en el capítulo 16 es algo directamente con Jeremías. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos, porque la cosa se iba introduciendo y cada vez más lo odiaban. Por eso es que Dios cuidó del corazón de Jeremías y también pues eh, obedeció Jeremías este mandato de Dios. No fue fácil definitivamente, pero era más la obediencia hacia él. Luego en el 18, 1 y 2, ¿quién lo lee? Amén. Ajá. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. El 18, 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como él barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ambos, el 18, el 1 y 2 y el 5 y 6 son la continuidad que les pone de ejemplo, ¿verdad? Y no está poniendo ejemplo, sino que literalmente le está diciendo a Jeremías, ve a la casa de un alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y estando ya ahí en la casa del alfarero, le dice, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ahí le está dejando claro a través de esta profecía que el pueblo no podía escapar de la mano de Dios. Y Jeremías se los deja bien claro, ¿verdad? Con el ejemplo de el barro en las manos del alfarero. Y luego el capítulo 21, 1 y 2. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará contra nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Ok, eso es lo que él esperaba, ¿verdad? Es lo que él esperaba, de que les diera una revelación de que Dios iba a ser el que iba a luchar por ellos, pero ya era demasiado tarde. Y Dios le dice en ese tiempo que iba a consultar y que él le revela otra cosa. En el 24:4, ¿qué dice? Amén. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, no hay más nada. Lea el siguiente, hermano, también. Así ha dicho Jehová a Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Ok, ¿qué está diciendo ese versículo? ¿Qué está diciendo Dios a través de Jeremías en ese versículo? A ver, ¿qué está diciendo Dios a Jeremías a través de Jeremías con este versículo? Bueno, está hablando de señal, está hablando a través de señal, la señal de higos buenos y higos malos. Está hablando de que No aquí menciona mirará a los... malos, no menciona malos, solo buenos. Hermano, Sí. por lo que se lee al final del versículo 5, dice que Judá iba a ser transportada, ¿no? Ajá. Pero que sería para bien. Ok.
qué tremendo, ¿verdad? Es exactamente eso. Es Dios quien estaba de por medio en aquello. Los higos siempre van a representar a la nación de Israel. En este caso, Judá. Y los cautivos eran esos los que iban a ser transportados. Pero les está diciendo desde aquí, miren, hijos buenos, ¿verdad? Los higos buenos, a ustedes van a ser rescatados, no se preocupen. Dándoles un sentido de esperanza a Dios. Y ni aún a pesar de eso, no quisieron, ¿verdad? ¿Qué dice el 25:1? Amén. Ujú. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, Nabucodonosor, o rey sea, de Babilonia. de Babilonia. O sea, ese fue el año clave en el cual se anticipó, se le dio advertencia a través de Jeremías que iba a ser inminente la invasión de Nabucodonosor. El primer año era ya en su reinado, ya habían conquistado, no habían destruido todavía, pero ya habían conquistado, estaban los caldeos al frente en Jerusalén y ellos son los que estaban dominando. Pero no se había dado la revuelta judía todavía. Cuando se dio la revuelta judía fue entonces que Nabucodonosor dijo, no, esta gente no, ¿verdad? Hay que matarlos y hay que destruir todo lo que está ahí. Acuérdense que el libro de Jeremías no es un libro cronológico, sino que es un libro que habla sobre las situaciones con las cuales Jeremías fue y ese tiempo que Jeremías pasó y fue revelando toda su profecía de lo que Dios le iba diciendo a cada uno de los personajes, a cada uno de los grupos y a cada una de las naciones que tuvieron su oportunidad de tener dominio sobre Israel, pero que Dios siempre les pasó factura, porque viendo el ejemplo que era su pueblo, no escatimaron el dañarlo, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo usó para su propósito. Y luego encontramos en el 26:1 y 2, alguien que lo lea. Amén. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josaías, el rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé que hablares, no retengas palabra. Como ven, ese versículo, Dios ordena a Jeremías que vaya al atrio, al lugar donde llegaban todos a ofrecer los sacrificios. Y ahí háblales, o sea, en medio de toda la gente, con mucha valentía, Jeremías habló todo lo que aparece en el capítulo 26. ¿Verdad? Y Dios dijo, ¿verdad? Y Dios dijo esto, y Dios dijo esto. Va revelando cada cosa, pero el pueblo no entiende, ¿verdad? El capítulo 27, verso 1 y 2, ¿qué dice? Amén. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Como diciendo, ya van a venir y te van a poner dominio sobre ti, ¿verdad? Porque eso de las coyuntas se habla de esclavitud, o sea, de dominio de otros. Y le está anticipando a través de Josías. ¿Por qué terminamos en el capítulo 27? Porque acuérdense que nada más estamos en la primera parte del curso sobre Jeremías. Entonces, el resto de los capítulos, hasta el 50 y algo, lo vamos a ver en la segunda parte. Por eso es que no seguimos, ¿verdad? Porque sigue muchos capítulos más en donde están las divisiones justamente de cada una de las profecías de Jeremías están con esta frase,
y vino palabra de Jehová a Jeremías. Y luego está toda la descripción de esa profecía. La mayoría de esas son para el pueblo de Judá y el pueblo de Israel en general. Y luego profecías directamente para algunos reyes, para algunos grupos de personas y para algunos pueblos. Pero como no estamos estudiando el libro, ¿verdad? Sino que específicamente el personaje, entonces vamos a dejar un poquito de lado eso. Quizás en otro momento, en otro tiempo, vengamos y estudiemos todo el libro de Jeremías. Bien, ¿qué nos deja esta lección, hermanos? Veamos, ¿qué nos deja esta lección? Bueno, hermano, en esta lección se ve el valor que tuvo Jeremías, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a estar en el centro, en el patio, y decirle a la gente que va a adorar, pues, lo que estaba diciendo Dios. Exacto. Además, bueno, me da a pensar que este hombre era un hombre muy recto y sobre todo obediente. Obediente, así Sí, es. porque por lo regular tú lo dijiste, ¿no? Algunas personas tienen la idea de casarse, de formar una familia, de tener hijos. Y él fue obediente hasta en eso. Ujú. Muy bien, fue obediente. Y de los profetas más obedientes que encontramos en toda la Biblia. ¿Qué más podemos decir de Jeremías? Creo que aquí también lo que dijo la hermana, que ella, además de ser obediente y también, digamos, el valor, o sea, él no tenía miedo de decir lo que Dios le decía. O sea, vemos Ujú. el último pasaje que leímos, ¿no? Hazte yugos y todo, y de una manera figurativa, preséntate ante el rey, porque prácticamente el mensaje iba directo hacia el rey y a los líderes que estaban con él, ¿no?